Entonces, como seguro ya saben si dieron clic en este video, el concepto de un ser de anclaje se introdujo al MCU en la película de Deadpool y Wolverine, donde se nos explica que un ser de anclaje es un ser tan importante para su universo que está directamente ligado con su vida útil. Una vez que el ser de anclaje muere, su universo empieza a deteriorarse tanto hasta que desaparece por completo. Este normalmente suele ser un proceso que tarda varios siglos, pero gracias a la intervención de la TVA en la película, el proceso es casi inmediato. Ahora bien, según varios filtradores, el concepto de los seres de anclaje no va a ser exclusivo de esta película, ya que una de las tramas principales de Avengers Doomsday y Secret Wars va a involucrar a la TVA buscando un grupo de seres de anclaje de distintos universos para pelear contra el Doctor Doom, que sigue siendo Robert Downey Jr. ¡Ah! Y con esto solo nos queda una duda: ¿quién es el ser de anclaje del universo principal del MCU? Bueno, acompáñenme a descubrirlo. Ok, creo que debo de ser completamente sincero con ustedes por un segundo. Los engañé. O sea, no los engañé por completo. Sí voy a hablar de quién puede ser el ser de anclaje del MCU y otros seres de anclaje importantes que van a salir en Secret Wars, pero esa no es la razón por la que hice este video. La idea de este video surgió de otra forma, y es que me parece muy importante hablar de cómo toda esta idea de los seres de anclaje me parece muy estúpida. Y les juro que esta tangente no va a ser tan larga, pero bueno, si quieren saltarse directamente a las teorías, este es el número. Pero me parece muy importante para entender todo el concepto y para mi propia salud mental que me dejen quejarme un momento. Creo que para poder entender bien mi punto de vista sobre los seres de anclaje es más fácil ver otros ejemplos, así que vamos a uno que todos conocemos: los eventos canónicos de Spider-Man Across the Spider-Verse. En la película, Miguel le explica a Miles que los eventos canónicos son un evento que se repite en la vida de todos los Spider-Mans sin excepción. Que, por cierto, perdón por hacer una tangente dentro de una tangente, pero en serio me necesito quejar. ¿Soy el único que odia completamente cuando alguien usa el término evento canónico cuando te está contando de su vida amorosa? Porque empezó bien, o sea, decían algo así como, yo qué sé, la que me gusta no me hace caso, es un evento canónico, y pues sí, tiene sentido, porque a todos nos ha pasado, es como algo en común, tiene sentido, el concepto se mantiene, está bien. Pero luego empezaron a usar el término evento canónico como sinónimo de suceso traumático, y así no es como funciona. No, Paulina, que tu novio te haya puesto los cuernos con tu mamá no es ningún evento canónico, a ninguno de nosotros nos ha pasado, solo te pasó a ti, porque tú estás imbécil y tu mamá está buenísima. Pero bueno, volviendo al tema. En la película, cuando a un Spider-Man no le sucede alguno de estos eventos, su universo literalmente se empieza a desmoronar. Y para proteger a estos universos, Miguel y la Spider Society se encargan de que los eventos canónicos no sean cambiados. Esto es una metáfora de cómo los fans de Spider-Man son físicamente incapaces de aceptar el cambio. No me miren a mí, eso es literalmente lo que es. Es una representación de la presión que ponen los fanáticos para que todas las historias de Spider-Man se adapten a cierto status quo y cómo no permiten libertades creativas para los escritores. Porque a sus ojos, al igual que los de Miguel, si una historia de Spider-Man no cumple con ciertos patrones ni con ciertos eventos, ese personaje deja de ser Spider-Man. Bueno, eso y también es una burla a los fans de Marvel que no aceptaban a Miles como Spider-Man cuando salió. Por eso todo el mundo tiene el headcanon de que Miguel es racista a pesar de que claramente no lo es. Pero bueno, ahora sí, regresando al punto de los seres de anclaje. Con el concepto de los eventos canónicos pudimos ver cómo puede haber un concepto dentro de una película cuyo único propósito sea reflejar una situación en el mundo real para que la película pueda hacer un comentario metatextual sobre ello. Tal como pasó con Spider-Man. El problema es que los seres de anclaje no aparecen en una película de Spider-Man, aparecen en una de Deadpool. O sea que no es un comentario profundo sobre el arte y el estado actual de un icono cultural. Es un chiste. Es un gran chiste. Pero es un chiste. La película de Deadpool y Wolverine dice que Logan es el ser de anclaje de su universo, y que una vez que se murió en la película de Logan, este universo empezó a marchitarse. ¿Entienden el chiste? Es literalmente un chiste sobre que después de que Hugh Jackman se retiró de hacer a Wolverine, las películas de X-Men empezaron a fracasar en taquilla. Y ya, eso es todo. Entonces, tú tomas un concepto como ese que dentro de su película estaba hecho para hacer una broma, y lo pasas a otra película donde esa broma ya no existe, y te quedas solamente con dos opciones. O eliminas completamente el subtexto de la broma y básicamente te quedas con el concepto de los seres de anclaje de forma literal, que simplemente es como una forma aburrida de decir que hay un elegido en cada universo. O adaptas el chiste a la película y entonces básicamente Avengers Doomsday y Secret Wars se vuelven un metacomentario sobre cómo el MCU fracasó después de que se fue Robert Downey Jr. Y para ese punto voy a ir enfrente de los rusos y me voy a volar la cabeza. Perdón, siento que ahora sí fui muy negativo, pero en serio, lo tenía que sacar, una disculpita. El concepto de los seres de anclaje va a estar ahí, lo quiera o no, así que vamos a ver quién podría ser el ser de anclaje del MCU. Empecemos con la tier D, los personajes que tienen un 0% de probabilidades de ser el ser de anclaje. No lo van a hacer. En esta categoría tenemos a Victor Von Doom, Loki y América Chávez. ¿Y por qué ellos no pueden ser el ser de anclaje del universo principal?, te preguntarás. Por una sencilla razón. Ninguno de los tres es del universo principal. Estoy seguro de que los tres van a tener roles muy importantes en la película, pero yo creo que ellos funcionan a una escala mucho más multiversal.
Técnicamente aquí también podríamos meter a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos, pero creo que eso está bastante claro que no son del universo principal. Estos tres son los únicos que he visto que la gente se confunde y piensa que son del MCU. Por cierto, a partir de ahora cada que diga MCU me refiero a la Tierra 1999-99, a la línea sagrada del tiempo, la Tierra principal del MCU, solo que decirle a la Tierra principal cada vez es un fastidio y me niego a llamarla 616. Ahora vamos con la Tier C, los personajes que tienen de un 1 a un 25% de posibilidades de ser el ser de anclaje del MCU. En esta categoría tengo al Capitán América de Sam Wilson, a Peggy Carter, a Ultron, a Ant-Man, a T'Challa, a Shang-Chi y a Miss Marvel. Estos son personajes que han sido relativamente importantes para la saga del multiverso, pero que realmente no veo siendo la gran revelación de los elegidos. Debo aclarar, sí sé que Peggy Carter, Ultron y T'Challa ya están muertos, pero vuelvo a decir, el proceso de que se muere el ser de anclaje a que se marchite el universo tarda mucho tiempo. Perfectamente en Doomsday podríamos hacer un giro de guión de que ya se murió el ser de anclaje y el universo ya está en proceso de marchitarse. Muchos de estos personajes ya recibieron mucha atención en la saga del multiverso con sus variantes, así que no me sorprendería que eso también pasara con sus versiones principales. En cuanto a Miss Marvel y Shang-Chi, se decía que ellos dos iban a ser muy importantes para cuando esta película seguía siendo Kang Dynasty. Pero teniendo en cuenta el cambio de guión de Kang a Doom y la recepción de estos personajes, realmente sí creo que los van a dejar un poco más atrás. Ahora vamos con la Tier B, los personajes que tienen de un 26 a un 50% de probabilidades de ser el ser de anclaje del MCU. En esta categoría tengo a Sentry y a The Void, a Capitana Marvel, a Red Skull, a Wong, a Thanos y a Kang el Conquistador. Básicamente lo que tienen todos estos personajes en común es que son muy poderosos en su universo. O sea que tendría sentido que fueran los elegidos, pero realmente no tendrían un gran peso narrativo en esta saga del MCU. O sea, si tú de repente me dijeras que Red Skull es el ser de anclaje del MCU porque estaba destinado a tocar la gema del espacio para volverse el guardián de la gema del alma, yo te diría, ok, tiene sentido. Pero qué decepción. En el caso de Thanos y Wong, creo que han sido personajes muy importantes, muy queridos por los fans, que han servido mucho para hacer las conexiones entre personajes en esta saga, pero que realmente me sorprendería que los pusieran en un rol tan importante. Y bueno, hablando de Kang el Conquistador, yo creo que He Who Remains fue el ser de anclaje del MCU en algún momento. Quiero decir, la primera temporada de Loki se trataba justamente de cómo matarlo iba a hacer que todo se destruyera. Tiene sentido que el hombre que está detrás de todo el esquema del multiverso sea el ser de anclaje de su propia línea sagrada. Pero el personaje termina estando tan abajo en la lista porque Jonathan Majors. Quiero decir, no seamos tontos, no van a recastear a Kang, si no, no tendríamos a Doom. Y si vamos a tener a Doom, no van a regresar a Kang solamente para hacerlo el ser de anclaje. Ahora el siguiente nivel, la Tierra, los que tienen del 51 al 75% de posibilidades de ser el ser de anclaje del MCU. Aquí tenemos a Thor, Love, Monica Rambeau, Scarlet Witch y Vision. Estos son personajes sumamente poderosos que tienen algún tipo de conexión especial con el universo principal del MCU y que han sido parte de varias subtramas en la saga del multiverso. El caso de Thor es muy particular. Claro que lo veo siendo el ser de anclaje del MCU, principalmente porque es uno de los únicos actores originales del MCU que sigue interpretando a la misma versión de su personaje. Esta sería una gran forma de darle el protagonismo a Thor que claramente ya se merece. Al mismo tiempo, Chris Hemsworth hace poco compartió una publicación recordando su historia como Thor que prácticamente se siente como un adiós al personaje. No me sorprendería que si esta realmente es su última participación como Thor, quisieran irse en lo más grande. Aunque bajo esa misma premisa de darle un protagonismo a Thor, me parecería mucho más interesante darle el título de ser de anclaje a su hija Love. Por un lado me parece una gran forma de cerrar el arco de Thor, el morir defendiendo a su hija que es literalmente el centro del universo. Y quiero decir, científicamente esta niña tiene todo el derecho de ser el ser de anclaje, literalmente fue creada por Eternity. Aunque los dos terminan estando tan abajo en la lista porque realmente no me creo que Marvel quisiera hacer que una de sus subtramas más importantes en Doomsday gire alrededor de personajes de Thor Love and Thunder. Vision es un caso más complicado en cuanto a lo de ser el ser de anclaje, porque no sé hasta qué punto es un ser. Pero me parecería muy interesante que lo hace un ser sea su conexión con la gema, y que una vez que en Endgame se destruyan las gemas, sea como si hubiera muerto el ser de anclaje. Aunque bueno, técnicamente las gemas no están destruidas, solo están reducidas a átomos, así que realmente no lo veo muy probable. Wanda es otro personaje que claramente podría ser el ser de anclaje, principalmente porque en WandaVision se le nombró como un ser Nexus y se nos explicó que todos sus poderes vienen del Darkhold. Y casualmente en este universo se encuentra el Monte Wundagore, que es como la fuente de poder del Darkhold de todos los universos. Me hace todo el sentido del mundo, tiene tanto el poder como la conexión con el multiverso para ser el ser de anclaje. Lo único que la detiene de estar con los finalistas es que Elizabeth Olsen ya parece que se cansó del personaje. Digo, no dudo que un cheque de Disney no la pueda convencer de regresar, pero técnicamente Wanda ya está muerta y no parece que esté en sus prioridades el regresar al MCU, así que yo creo que lo va a dejar ahí. Ahora, Monica es un caso mucho más interesante. Técnicamente aplican las mismas razones que con Wanda, porque sus poderes también vienen de la magia del Hex.
pero además ella es posiblemente de los personajes que más conexiones con el multiverso ha tenido. Aquí sí van a tener que confiar un poco más en mi palabra porque soy una de las únicas 4 personas que vieron The Marvels, pero les puedo decir que esta mujer pudo por sí sola detener una incursión, algo que seguramente va a ser muy importante para Secret Wars, y además ahorita mismo está atrapada en el universo de los X-Men, que seguramente va a ser el mismo universo de X-Men que vamos a ver en Doomsday. Así que no me sorprendería que hicieran algún twist del tipo, nuestro ser de anclaje está en otro universo, entonces los universos están chocando y va a ser una incursión o algo así. Y ahora sí, por fin, la Tier S, los personajes que tienen de un 76 a un 99% de posibilidades de ser el ser de anclaje del MCU. Y sí, es la tier más alta, pero lo dejé en 99 porque no voy a ponerle a nadie 100% de posibilidades, porque después del ser de anclaje va a ser fucking Jeff el tiburón y voy a quedar en ridículo. Pero bueno, vamos con los finalistas. A partir de ahora voy a hablar de ellos uno por uno, del que menos al que más posibilidades tiene de ser el ser de anclaje. El cuarto lugar se lo lleva nuestro amigo y vecino Spider-Man. Esto tiene mucho sentido, pero solo en la cabeza de Feige de lo ruso. Quiero decir, Spider-Man es el personaje más importante de la historia de Marvel, y Tom Holland es uno de los actores más importantes actualmente. Claro que quisieran que Spider-Man tuviera un rol importante en esta película, porque no solo es más Spider-Man y más Tom Holland, sino que además lo pueden juntar con otros seres de anclaje de otros universos. Eso significa interacciones con los otros dos Spider-Mans, con el Hugh Jackman de Wolverine, etc. Pero hay dos grandes problemas aquí. El primer problema para mí es el más importante, y seguramente a los hermanos Russo no les importa, porque los hermanos Russo no entienden a Spider-Man y estoy dispuesto a morir defendiendo ese punto. Pero no va a ser en este video. El problema es que siento que el hecho de que Spider-Man sea el elegido va en contra de todo lo que representa el personaje. Se supone que Peter es un adolescente normal sin nada de especial, y que casualmente un día le cayó un gran poder y ahora tiene que aprender a sobrellevar la gran responsabilidad que este conlleva. Ya de por sí tengo problemas con la idea de los tótems de araña que hay en los cómics y que al parecer quisieron hacer en Madame Web, aunque dudo que eso sea canon. Pero si el MCU decide hacer a Peter la persona más importante del universo, literalmente, que si se muere él se mueran todos, para ese punto, ¿por qué no ya mejor vas y te meas en la tumba del tío Ben? Sí es cierto, porque no existe la tumba del tío Ben. Perdón, sé que dije que iba a ser más positivo, pero es Spider-Man, podrán entender que es muy personal. Además, Marvel no va a dejar que el personaje que literalmente mantiene la vida de su universo sea un personaje que le pertenece a otra compañía. De hecho, creo que eso es todo lo que lo impide. En tercer lugar, tenemos al Capitán América. Como uno de los coprotagonistas de la saga del infinito y uno de los personajes más reconocibles de Marvel, tendría mucho sentido que le quisieran dar este puesto. Como argumento a su favor tenemos que Chris Evans recientemente se le vio en una foto con su físico de dios griego deshidratado que solo se ve para estas películas, y que varios filtradores han dicho que los viajes del tiempo del Capitán América en Endgame van a ser muy importantes para la motivación de Doom en esta película, por lo que parece que Chris Evans regresará a interpretar o al Capitán América o alguna variante, y si va a ser el Capitán América tendría sentido que lo pusieran en un puesto así de importante. Ahora, yo con esto veo un punto bueno y un punto malo. Del lado positivo, creo que si ya vamos a tener a Robert Downey Jr. haciendo de Doctor Doom, sería muy interesante que regresara Chris Evans a ser el Capitán América. Así tendríamos este paralelo cinematográfico de los dos coprotagonistas de la saga del infinito enfrentándose y siendo una representación multiversal de las fuerzas del bien contra el mal. Algo así como una Civil War de conceptos cósmicos. Por otro lado, Endgame fue hace 6 años. Y no niego que fue un evento masivo para el MCU, y que seguramente es la última película de Marvel que vieron muchas personas. Pero creo que debemos de aprender a seguir adelante. Porque hasta ahora la saga del multiverso no ha establecido demasiados cambios con respecto a la saga pasada del MCU, y es porque siguen regresando a personajes y a conceptos del pasado. Honestamente yo creo que Chris Evans va a regresar a interpretar a algún Capitán Hydra o alguna variante malvada o alternativa del Capitán América, y sinceramente no me gusta la idea. Pero me encantaría que ya que va a volver, lo haga siendo el Capitán América y que cierre esta ventana de la saga del infinito que ya nos surge tanto dejar atrás. Y es bastante irónico que hable de seguir adelante teniendo en cuenta que el segundo lugar es literalmente la personificación de no saber seguir adelante. Seamos honestos, lo más probable es que el ser de anclaje del MCU sea Iron Man. La única razón por la que no lo pongo en el top 1 es porque no lo quiero manifestar porque odio la idea. Los hermanos Russo no paran de hablar de cómo Robert Downey Jr. era la única persona que podía interpretar esta versión de Doom, y cómo claramente había una razón por la que escogieron a Robert Downey Jr. Y eso, además de ser una forma de esconder que esta decisión es meramente por desesperación, también es una forma de decirnos que de alguna forma u otra Iron Man va a jugar un papel muy importante en las próximas películas de Avengers. Tal vez no esté vivo y solo sea la idea del legado de Iron Man. Sinceramente yo espero que así sea, porque si reviven a Iron Man me va a dar algo. Pero definitivamente Robert Downey Jr. y específicamente el personaje de Tony Stark va a ser importante para la trama de estas películas. Y podemos aplicar lo mismo de antes, el twist de que el ser de anclaje ya está muerto y el universo ya está en proceso de marchitación.
Y entonces tal vez el hecho de que Doom tenga la misma cara que el ser de anclaje de la línea sagrada del tiempo forme parte de su plan. No lo sé, no me gusta hacer teoría sobre esta película porque cada que recuerdo que Robert Downey Jr. va a ser Doctor Doom siento una pequeña puñalada en el pecho. Así que cambiemos de tema. Quien está hasta arriba de la lista y quien creo que tiene la mayor posibilidad de ser el ser de anclaje del MCU es nada más y nada menos que el mismísimo Dr. Stephen Strange. Doctor Strange compite con Loki y con Wanda por el papel de el protagonista de la saga del multiverso, y creo que el rol de ser de anclaje va a ir a él por varias razones. Primero que nada, es el personaje del MCU que más ha tenido experiencias con el multiverso, tanto que actualmente está arreglando incursiones en otros universos. Segunda, es un personaje que está activo, a diferencia de otros que están muertos o abandonados por el guión, él todavía tiene un arco que completar en Doomsday. Tiene todo lo que los candidatos anteriores tenían juntos, el poder, el peso narrativo, la conexión con el multiverso, la importancia en proyectos recientes y sobre todo la capacidad de contar una buena historia. Además, creo que si Doctor Strange termina siendo el ser de anclaje del MCU, le podríamos dar un giro muy interesante a la película. En el cómic de Secret Wars, Doctor Doom utiliza el poder de los Beyonders para construir un universo a su imagen y semejanza, donde él es el rey y Doctor Strange funciona como uno de sus principales consejeros. Ahora, según varios filtradores y los artes conceptuales que vimos hace unos meses, algo muy similar podría pasar en Doomsday, ya que vimos imágenes como esta con Strange y Doom. Y varios filtradores comentan que ellos dos van a ser aliados durante esta película, pero que a diferencia del cómic, al parecer ahora Strange estaría aliándose con Doom por voluntad propia. Esto podría tener sentido, ya que en películas como No Way Home vimos que Doctor Strange tiende a priorizar la salud del multiverso en general antes que las personas que viven en él. Por lo que no me sería del todo descabellado que jugara un papel un poco más similar al que juega la Cabal en el cómic de Secret Wars y terminara peleando contra los héroes para proteger la vida de su universo. Y si tengo razón, entonces la advertencia de los Illuminati, que recordemos eran expertos en el multiverso, tiene razón. La mayor amenaza para el multiverso todo este tiempo fue Doctor Strange. Pero bueno, esa fue mi teoría sobre quiénes podrían ser los seres de anclaje del MCU. Recuerda que si te gustó y quieres verme hablar de más cosas de superhéroes, puedes suscribirte y darle a la campana, así como darle like y comentar algo sobre el tema o de qué te gustaría que hablara en futuros videos. Hasta entonces, me retiro. ¡Adiós!